¿Y sabían ustedes que en la península de Yucatán hubo una guerra de castas, resultado de los procesos culturales del virreinato? Bueno, pues para platicarnos de esto, está con nosotros, o estamos haciendo más bien enlace hasta la Ciudad de México con el historiador Jonathan Chávez. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Pati? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos de nuevo para platicar contigo sobre este nuevo tema. Muchísimas gracias, Jonathan. Oye, a ver, platícanos, qué fue la guerra de castas y cuáles fueron sus principales causas? Pues mira, la guerra de castas, digo, si la quisiéramos como resumir de manera sintética, fue una guerra justamente de desigualdades sociales, literalmente, resultado de los procesos socioculturales heredados del virreinato. Quizás a lo mejor nuestros radioescuchas, la gente que sigue este enlace, ha escuchado hablar de que en la época virreinal la sociedad estamental que en esa época predominaba estaba dividida o jerarquizada en un sistema de castas. Y bueno, la gente se pregunta, ¿y qué es una casta? Pues una casta es una denominación que radica en un constructo de estereotipos de cualidades físicas en las personas y sociales que según esto servían para determinar quiénes eran peninsulares, criollos, mestizos, mulatos y tal. ¿Esto por qué? Porque ante la diversidad poblacional que existió en la América Española, pues justamente y en este siglo XVIII, esta denominación se hace presente a partir del siglo XVIII en la Nueva España, y en la América Española, definitivamente. Y entonces fue esta obsesión también de de la cultura ilustrada occidental de querer saber y clasificarlo todo. Entonces, pues quizás les resultó muy fácil decir, ah, bueno, estos son los que son peninsulares, que eran obviamente españoles que venían de Europa, los criollos que eran blancos nacidos en América, mestizos que eran mezcla de indígenas con españoles, en fin. Pero realmente fueron estereotipos que segregaban y mantenían como dividida la población. Pero al mismo tiempo había una especie como de cualidades que también les fueron generando ciertas representaciones. En fin, ahí para eso ustedes pueden revisar las obras de los artistas como Miguel Cabrera, José de Alcíbar, etcétera. Pero estas castas, y justamente cuando viene la independencia, pues de alguna manera no crean, la gente a veces piensa que viene la independencia y todo eso se disolvió, ¿no? Si Ujú. bien en los sentimientos de la nación, que es esta carta creada por José María Morelos, y que obviamente en ella marca dos conceptos muy importantes que tenemos que tener siempre presentes: la abolición de la esclavitud y la abolición de las castas. Es decir, ya en el siglo XIX la gente sabía perfectamente que ese esquema los segregaba, los limitaba a ser realmente ciudadanos libres. Pero en un constructo en donde todo está por hacerse, Pati, también se fue dando. Ahora, el caso específico de la península de Yucatán tocante a esto es todavía más complejo, porque fíjense ustedes que en el virreinato eso se quedó ahí. Ujú. La sociedad, las élites del poder se mantuvieron enraizadas en digamos, yo no les voy a explicar su geografía que es tan grande, pero las ciudades, digamos, virreinales que van desde Campeche, Mérida, Valladolid, hacia el norte es una especie como de cinturón donde obviamente las gentes que tenían estos privilegios y que ante los momentos históricos subsecuentes tras la independencia no llegaban directamente hasta allá, fueron manteniendo ese statu quo, por así llamarlo, que después fue perjudicando aún más, por ejemplo, a las poblaciones locales, a los indígenas mayas, que también si vemos un mapa de Yucatán, la presencia de los pueblos mayas, que prácticamente es en todo el espacio, pero los criollos y la gente en los cotos de poder empezaron a decir, hay que sacarlos. Y la guerra de castas que empezó a suceder, que esto inicia en 1847 aproximadamente, pues justamente en una territorialidad donde un país llamado México, que se está autodefiniendo, todavía con esta visión centralista, donde todo está mirando hacia el centro, Yucatán, por otro lado, no se consideraba, no se sentía cercana a ese país. Incluso había las intenciones y pretensiones de crear una república, la República de Yucatán, Sí. que inclusive existió por un año,
y fue objeto y presa de intereses no solamente locales, de estas élites a las que me estoy refiriendo, de esta segregación racial, económica y social de los grupos indígenas, principalmente de todos los pueblos mayas en todas sus derivaciones, de segregarlos, empujarlos, de quitarles sus tierras, todo esto, y también el contexto geográfico internacional. Para ti eso es muy importante. Mm. Yucatán siempre estuvo a merced de todas las potencias extranjeras, lo mismo México, pero el naciente Estados Unidos, siempre sediento de territorios y tal, además de los imperios occidentales como Reino Unido o Inglaterra, siempre estuvieron al acecho buscando territorios. Prueba de ello es Belice o la llamada colonia británica Sí, 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 pero, así es, que es Belice, ¿no? Entonces, ok, ahí está, ese es el contexto de esta situación de la guerra de castas. ok. ¿Quiénes fueron, Jonathan, los líderes más importantes en esta guerra? Pues mira, fueron varios porque cabe mencionar que la guerra de castas duró aproximadamente 50 años, o sea, empieza en Sí. 1847, empieza con una justa, cuando empiezan a dar órdenes de expulsar a la población indígena de estas zonas o de estas ciudades, digamos que están que mencionaba, Mérida, Valladolid, y que al verse empujados, obviamente hay una reacción. Estas reacciones son precisamente los indígenas se empiezan a rebelar, la población local, y entonces empiezan a suceder eh, muchas querellas, ¿no? Como el caso Ujú. de personajes como Miguel Barbachano o el cacique Jacinto Pat, que empiezan a tener, empiezan a hacer las negociaciones, porque obviamente los indígenas se organizan y empiezan a hacer asesinatos, a quemar haciendas y todo este tipo de cosas. Y entonces esto genera un caldo de cultivo en donde los dirigentes o los que se encargan de negociar, pues entran en distintos momentos de la guerra. Sí, Esto que los primeros son Jacinto Pat, ¿no? Y Cecilio Chi podría así, ser. así es, exacto, o sea, es Jacinto Pat y Chi, que son los primeros que, aparte de que eran caciques locales, eran una autoridad. Luego a veces tenemos muy mal asociada la palabra cacique, pensamos que es como un amo y señor de todo, pero pues obviamente Ajá. son esa gente que sabe precisamente lo que la gente local necesita. Ante gente que llega, por ejemplo, hay un personaje que no he mencionado, que es Justo Sierra O'Reilly, que qué paradoja, siendo él el papá de Justo Sierra, aquel honorable señor que abre la universidad, pero aquí estaba negociando a favor de Estados Unidos con la idea de que si se obtenía una negociación y un tratado de paz para evitar que los indígenas siguieran asediando las ciudades establecidas, o las que ya mencioné, con la promesa de que el territorio de Yucatán se fuera anexando a Estados Unidos. Fíjate qué cosas tan complejas. Oye, Y por ajá, otro lado, estos caciques como Jacinto Pat o ajá. Ochi van a darse a la tarea de decir, no, es que tampoco queremos eso. Nosotros lo que queremos es que estas tierras que son nuestras las respeten y sean nuestras. O sea, no vamos a negociar que vamos a deponer las armas o vamos a dejar de hacer estos ataques para que nos anexen a Estados Unidos. O sea, entonces eso fue un proceso bastante complejo. Al menos ese fue el principio de la guerra, que se fue postergando al grado de que estas migraciones masivas que se hacían hacia el oriente, hacia lo que hoy es Quintana Roo, porque todavía en ese tiempo no existía el Estado, era una complejidad de guerra bastante en la que había intereses extranjeros, locales y oligárquicos mezclados que generaron todo este caos durante más de 50 años. Oye, dime una cosa, ¿y cómo Sí. comenzó exactamente la guerra de castas en 1847? ¿Hubo algún ataque así específico? ¿Cuál fue el detonante? Algo escuché sobre la ciudad de Tepic, pero no lo sé bien. Sí, en la ciudad de Tepic hubo un grupo de rebeldes, llegan y masacran a la población local, ¿no? Ujú. Fue tan brutal el ataque que justamente, ¿no? Ahí inclusive también estuvo Manuel Antonio Ay, ¿no? Que fue aprendido, que justamente como para ponerle castigo ejemplar, y hacen a estas aprehensiones muy al estilo virreinal todavía, de Sí. que los aprenden, los juzgan y los fusilan o los masacran en las plazas públicas.
Esto generó pues una cantidad de descontentos de las poblaciones locales y sí, justamente fue ese primer evento con el que inició la guerra. Y de ahí para el real, ¿no? Como dice el dicho, de este tipo de ataques o de asedios que eran un poco a manera de guerrillas, es decir, llegaban a una ciudad, arrasaban con ella y se internaban en la selva. Entonces, este factor, digamos, geográfico también ayudó mucho a que esta guerra se Claro. postergara en el tiempo, porque obviamente eran ataques y contraataques todo el tiempo. Sí, claro, Y y luego no los encontraban, imagínate, escondidos en la selva y ellos exacta, sí conocían claro, perfectamente la selva. así es. Y en este caso, en efecto, tú nunca vas a poder contra la población local, Claro. por eso siempre, hoy estas todas esas teorías de que la población maya se desapareció, no, se transformó. ¿Y cuál es el factor que le ayuda a ese proceso de transformación? El espacio geográfico, la selva. La selva siempre va a ser su aliada, porque en este caso, al momento de que ellos hacían un ataque, un contraataque, decían, en este lugar hay un campamento, iban por ellos, ya se han ido. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, claro que sí. No, bueno, a mí me parece súper interesante porque además hay muchas cosas, aunque lo estamos tocando, yo sé quizá de manera un poco general, me parece Sí, súper interesante porque hay cosas que no, que desconocemos. Pero ¿te parece, Jonathan, si continuamos todavía hay dos, tres cositas que se nos quedaron, continuamos el día de mañana? claro que sí, Pati, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Él es Jonathan Chávez, historiador, y nosotros vamos a un corte, regresamos, no se vayan.